Señor, que Dios es bueno, aleluya. Gracias, hermanos músicos. El que pueda hacerlo, le invito a que abra la escritura en el Evangelio de San Mateo. Déjeme abajo un poquito aquí. Aleluya. Gloria a Cristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Oh, linda es tu presencia, Señor. Aleluya. Cuando lo tenga, pues sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esté orando, siga orando, aleluya. Deleite su alma ante la presencia de su Creador. Capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, verso 1 en delante. Dice de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Oremos. Padre, gracias, Señor, una vez más, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor, derramándose, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias también por tu palabra que hemos leído, Señor. Te pedimos que usted hable a lo más íntimo, Señor, de nuestro corazón en esta tarde, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Sea tan amable y ocupe su lugar, por favor. Bienvenido a la casa del Señor, Iglesia Apostólica, Puerta del Cielo. El título que Dios ha puesto en mi corazón para esta reflexión que vamos a tener en esta noche es ¿seguidor o creyente? La historia aquí en este capítulo 8 narra y da el inicio contando la historia de un enfermo de lepra. Un enfermo que sufría de su piel. Que en ese entonces las personas que sufrían esa terrible enfermedad eran escoria de la sociedad. No podían estar entre el pueblo. Y si por motivo o razón se acercaba a alguien cercano, por ley, por mandato de los sacerdotes, ellos tenían que gritar que tenían la enfermedad. Soy leproso. No solamente tenían que sufrir con la enfermedad, sino también con el desprecio de la sociedad. Porque la gente le hacía el desprecio, le daba asco acercarse a ese tipo de personas. Pero dice aquí que el Señor, descendiendo del monte, lo primero que se topó allí fue a alguien. Y se le acercó con una pregunta: Señor, si quieres, ¿puedes sanarme? Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús dice que extendiendo la mano sobre aquel enfermo, sin darle asco, ni tampoco sacándole la vuelta, le dijo: quiero, sé limpio. Y en cuanto el Señor dijo: quiero y sé limpio, dice la palabra del Señor en estos versos, que la piel de aquel hombre fue restaurada. Sucedió el milagro. Gloria a Dios. La pregunta fue aquí: ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si por vergüenza o por
por el desprecio de los que estaban alrededor de Jesús, este hombre hubiera huido de la multitud y no hubiera tenido el coraje, la valentía de tener que acercarse a la multitud y decir: soy leproso, denme espacio, soy leproso. Y llegar hasta donde estaba su objetivo, que era Jesús. Y yo quiero creer que este hombre ya había escuchado de Jesús anteriormente, o rumores habían llegado, porque dice la Escritura que Jesús no se acercó a él, sino que este hombre se acercó a Jesús. Y no le dijo: ¿quieres poderme sanar? No le dijo: sí, ¿quieres sanarme? Le hizo la pregunta: ¿quieres sanarme? Eso indica que este hombre tenía un nivel de fe en Jesús tremendo, que sabía que si Jesús quería, lo podía sanar. Y eso trajo fruto, la fe que él tenía en ese hombre llamado Jesús, porque la respuesta fue lo que él esperaba: yo quiero sanarte. Y al instante, hermano, no pasó un día, no pasaron ciertas horas, sino que al instante, cuando Jesús le dijo quiero, extendió su mano, la piel de aquel hombre fue restaurada. Pero me llama la atención algo más también. El inicio de ese versículo, del versículo 1, dice que cuando Jesús descendió del monte, dice que venía mucha gente siguiéndole. Y cuando miramos que Jesús iba de aldea a aldea, vamos a leer, a escuchar de que siempre había gente que le seguía. Siempre había gente que le estaba siguiendo a Jesús por los milagros que hacía. Era algo sorprendente en ese entonces. Era algo tremendo, por lo cual la gente se maravillaba y le seguía. Algunos por conveniencia, pero otros por amor. Cuando este hombre fue sano, ¿verdad?, le quiso seguir, pero el Señor le dijo: no, ve y paga tu ofrenda. Preséntate ante el sacerdote, paga tu ofrenda para que te declare limpio. Y así lo hizo. Hay una escritura que me viene a la mente que dice que los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu, y la palabra que sigue la que me impacta, y en verdad. Y cuando habla la escritura que debemos de adorar al Señor en verdad, es de que tiene que salir desde lo más profundo del corazón una necesidad de adorar a Dios. Tiene que fluir desde lo más profundo del corazón y adorar a Dios. Porque es lo que la fe produce, hermanos. Cuando tú escuchas algo y le tienes fe, la fe produce confianza. Te produce creer en ello. Te produce eso, la fe es creer, pero te produce el tener la confianza. Y es lo que Dios busca. Continúa narrando después de que hizo este milagro, y en el verso 5 en delante habla sobre en Capernaum, en el verso 5,
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Estaba muriendo. Y se acerca ante Jesús rogándole que lo sane. Y cuando Jesús le responde que sí, que ahorita va a ir a atenderlo, el Señor escucha una respuesta bien tremenda. Dice: Señor, yo no soy digno que vayas a mi casa. Yo no merezco que tú pises en mi hogar. Pero solamente di la palabra desde aquí y a mi siervo va a sanar. Esas palabras, esa fe conmovió tanto al Señor que en el verso 11 del mismo capítulo 8 dice: y os digo que vendrán muchos, en el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. ¿A quiénes le dijo? A los que le estaban siguiendo, ¿verdad? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como ese hombre. Se maravilló el Señor de lo que creía, de la fe de ese hombre. Alguien más, otro hombre, tal vez se hubiera sentido, como se acuerdan Zaqueo, ¿verdad? Se hubiera sentido privilegiado de que Jesús estuviera en su casa. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Zaqueo: bájate porque es necesario que hoy more en tu casa? ¿Qué fue la respuesta de Zaqueo? Sí, Señor, rápido, ¿verdad? Se sintió gozoso y privilegiado, pero este hombre se sintió indigno de que algo tan puro pisara en su morada. Y al sentir el Señor el corazón de él, que la fe que él tenía era verdadera, lo conmovió tanto, y a toda la multitud que estaba allí les dijo: no he hallado tanta fe ni siquiera en Israel. Porque Israel era la cuna de la religiosidad, donde se suponía que creían en los profetas y en la palabra que estaba en el Torá. Y nunca aceptaron a Jesús. Paz de Cristo. Y cuando meditaba en esta palabra, amados hermanos, el Señor me llevaba, ¿verdad? Porque en estos días me sentía un poquito estresado. Me sentía un poquito preocupado porque el trabajo no anda que digamos, y a veces batalla uno. Y el Señor hablando, ¿verdad?, con un hermano, y comenzamos a hablar de la fe, y eso me inyectó. Y la pregunta fue: bueno, pues ¿en quién cree? Me hizo la pregunta. Y me la volvieron a hacer hoy en la mañana. Bueno, pues ¿en quién cree? Y yendo a la Escritura, hermanos, lo que el Señor exige de usted y de mí, que creamos a su palabra, a sus promesas, que creamos a lo que Él nos ha prometido y a lo que Él nos dice. Y una de las promesas del Señor fue de que nunca jamás nos dejaría solos.
que estaría hasta el último día de nuestro respirar sobre esta tierra. No nos garantizó que no íbamos a sufrir, no nos garantizó que no iban a venir problemas, sino al contrario, nos dijo que iban a venir problemas, que era necesario que a veces sufriéramos, algunos de un modo, algunos de otro modo, pero era necesario que el sufrimiento llegara. Y a veces, hermanos, decimos nosotros creer en Dios. A veces decimos, si yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos creen en Dios? Le apuesto que todos, amén, levantamos la mano. Pero si el Señor nos examinara y nos dijera, ¿en verdad crees en mí? ¿O simplemente eres un seguidor mío? Como las multitudes que me seguían cuando hacía milagros, cuando les daba de comer. Los tiempos y los años han pasado y sigue habiendo seguidores de Jesús. Pero Jesús no quiere solamente seguidores, sino quiere hombres y mujeres que le crean a su palabra, que le crean a las promesas que Él dice. Hombres y mujeres que aunque estén en medio del problema y le digan que no hay esperanza, que no hay solución a su problema, a su enfermedad, que su corazón esté firme. Hombres y mujeres que aunque estén pasando la difícil y no tengan para comer la siguiente semana, que su fe esté puesta en aquel que dijo que jamás lo dejaría. Aquel que le llegó el bill de la hipoteca y no haya cómo hacerle para pagarla, y en lugar de renegar, agarre el bill y diga, Señor, tú me diste esta casa y tú la pagas. Y no hombres y mujeres que cuando nos sentimos ahogados por los problemas o por las respuestas médicas que nos dan y que son contrarias a lo que nosotros esperábamos, comenzamos a renegar de la vida y comenzamos a renegar de las promesas del Señor. Ay, como que el Señor ya no me ama. Como que el Señor ya se olvidó de mí. Señor, ¿qué está pasando? Este no fue el trato que hicimos tú y yo. Y el Señor nos dice, cuando te firmé y te dije que no ibas a padecer, si mis hombres más fieles dieron su vida por mí y terminaron muertos. Hombres y familias en el Coliseo Romano, siendo comidos por los animales, quemados a fuego, y aún seguían alabando mi nombre allí. ¿Quién te ha dicho que no vas a sufrir? Hombres y mujeres que lo seguían y nomás lo que le exigía los soldados romanos le decían, niega tu fe y te dejaremos vivir a ti, a tus familias, a tus hijos. Mira, los están llorando. Pero que era más fuerte su fe, su convicción en el Señor Jesús, que prefería mirar sangrar a sus hijos muriendo, pero no negar su fe. De esos creyentes son los que Dios ama y de lo que Él dice que Él va a venir a llevarse su iglesia. No de simplemente seguidores que venimos solamente los domingos o de vez en cuando por ahí. Aquí nos vamos a quedar si no cambiamos de actitud. Y oiga cómo lo digo, si no cambiamos de actitud.
Porque lo que el Señor ama y exige de nosotros es simplemente nuestro corazón. Es algo tan simple, pero tan difícil para nosotros entregarlo. Porque por mientras que todo va bien y todo marcha bien, nuestros ojos no se elevan más allá de los árboles. Tengo casa, tengo carro, tengo el mejor trabajo que nunca más he tenido. Todo marcha bien, mis hijos están bien. Pero se nos olvida algo. Y lo más terrible, se nos olvida uno de los mandamientos que el Señor le dijo a su iglesia, a sus discípulos: ir y hacer discípulos. Ve y anúnciales de esta misericordia. Ve y anuncia de que mi amor es tan grande. Y pídele a aquel matrimonio que se está deshaciendo que aún hay esperanza y que yo puedo hacer que aún sus corazones vuelvan a vibrar y se vuelvan a amar. Ve y dile a esos padres que lloran por la noche porque no saben en dónde está su hijo, su hija, que aún yo sigo siendo la respuesta. Que mi amor y mi misericordia para los hogares aún sigue vigente. Anda y corre, ve y dile a aquel joven que se está perdiendo entre la droga y que anda todo sucio, que aún mi amor sigue latiendo por él, por ella. Yo le haría la pregunta en esta noche y quiero que se la lleve en su corazón. Si el Señor nos preguntara en esta noche a usted y a mí y nos hiciera la pregunta tan simple y tan sencilla y nos dijera: ¿tú qué eres, un seguidor o verdaderamente eres un creyente mío? Porque el creer en el Señor implica estar siempre consciente que este mundo es pasajero y que la vida es tan corta, la vida que el ser humano vive, la vida que el Señor nos permite vivir en este planeta Tierra, que es tan corta y tan veloz, va acabándosenos, que no la hemos sabido administrar. Porque nos afanamos tanto en tantas cosas y perdemos lo más importante. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies, si es tan amable. ¿Seguidor o creyente? Si es seguidor, si el Señor viniera en esta noche y fuéramos simplemente seguidores, aquí nos quedamos a pasar la gran tribulación. Y si no la hacemos, directitos al infierno. No hay otra vuelta, hermanos. No hay nada entre medio. Pero si en verdaderamente eres creyente y como que tu fe te está menguando, pero en tu corazón verdaderamente está el creer en sus promesas,
Adora a tu Señor y agradece y pide que te siga ayudando a mantener firme esa fe en medio de este mundo. Ore santo, Señor. Ayuda nuestra fe, Padre. Que aunque todo sea contrario muchas de las veces, aunque los problemas, Señor, estén ahogando nuestra vida y estén robando la paz de nuestro corazón, que la fe, Señor, en ti y la confianza no mengüe, no falle, Señor. Y cuando quiera, Señor, abandonarnos, sea usted, Padre, tomándonos en sus brazos, acariciándonos con su presencia, con su Espíritu Santo, fortaleciendo, Señor, nuestra fe y dando esa fortaleza para seguir adelante. Aleluya. Aleluya, santo Señor. Oh, santo, santo eres. La gloria sea a ti.